Bendiciones a todos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Qué privilegio nuevamente poder estar a través de este medio y poder llegar a sus casas, a sus hogares, a sus familias. Bendecimos la vida de nuestros hermanos de la Iglesia Cristiana Fuentes de Paz, bendecimos la vida de nuestros pastores, Gregorio y Silvia, los pastores Gustavo y su esposa Janet también, a mi esposa como siempre, a mi familia, amigos, familiares. Al final quiero hacer una oración por mi ciudad, que está pasando momentos muy difíciles con esta pandemia también. Oramos y damos inicio a este tiempo, gracias a nuestros hermanos de jóvenes que siempre procuran preparar algún especial de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por permitirnos compartir este tiempo. Bendigo la vida de todos los que a través de este medio se unen para glorificar y exaltar tu santo nombre. Bendigo sus vidas, Señor, y te pido que nos ayudes y que nos guardes, que nos des sabiduría y entendimiento para cada día comprender al que es verdadero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes en esta tarde un texto que está en primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 13, que dice así, dice de la siguiente manera: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, dice aquí, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y bajo el título Grandes Seguridades en Juan, quiero dirigir esta enseñanza en esta tarde. Y es una enseñanza no solo para los jóvenes, es para la iglesia y para todos los que nos escuchan, porque la palabra de Dios es para todos. Permítame hablar de algunas generalidades acerca de este libro o de esta carta de Juan. Primera de Juan, porque como se sabe, se conoce, son 3 las cartas que componen esta parte de la escritura juanina. Digamos que el tema de esta carta de Primera de Juan es el amor como mandamiento de Cristo. El amor como mandamiento de Cristo. Y digamos, estudiar a Juan, levanto mi mano, 5 dedos, ¿verdad? Para hablar de los 5 libros que fueron escritos por Juan. El Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Juan. La primera, la segunda y la tercera cartas escritas por Juan. Y finalizando con el último libro incluso que da lugar a la Biblia, que es Apocalipsis, también escrito por el apóstol Juan. Esto hablamos de que pues se debería estudiar Juan como una sola unidad de pensamiento, de pensamiento teológico. Y bueno, dentro de las cartas de Juan encontramos el Evangelio, las instrucciones de Cristo, pero en las cartas de Juan el desarrollo de ese mandamiento, como dice San Juan 15, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. También San Juan 13 dice lo mismo, creo que el versículo del 18 en adelante hasta el 22 debe decir
un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. El libro de la primera carta de Juan nos muestra tres cosas. Nos muestra tres atributos de Dios versus tres responsabilidades de los hombres. Cada atributo de Dios exige una responsabilidad humana. Por ejemplo, San Juan 1 dice, primera de Juan 1, dice que Dios es luz y por ello, como seres humanos y como hijos de Dios, debemos vivir en santidad. Primera de Juan 2.1 dice, primera de Juan 1.7 dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Primera de Juan 2.1 dice que, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Implica vivir en santidad. Pero también el segundo atributo que encontramos es que Dios es amor. Y eso exige que vivamos en amor fraternal. Si Dios nos ama, y aquí se conjugan el primer y el segundo gran mandamiento según Jesús, amar al Señor sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Si Dios es amor y somos hijos de Dios, pues debemos vivir en amor fraternal. Y lo tercero, el tercer atributo que encontramos es que Dios es vida. Y si Dios es vida, como hijos de Dios debemos vivir en seguridad. Y en esa última parte del libro, de la carta de Juan, es que yo quiero enfocarme en grandes seguridades. 4 grandes seguridades que quiero compartir con ustedes esta tarde. Primero, que está en el versículo 13 del capítulo 5 de Primera de Juan, es: estas cosas les he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y se recuerda mucho el propósito que Juan dice por el cual escribió el Evangelio. ¿Para qué escribió el Hijo del Evangelio? Para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida eterna. Esa es la gran seguridad, que los hijos de Dios tenemos que, cuando conocemos a Cristo y tenemos una relación con Él y le seguimos a Él, nosotros tenemos vida eterna. No la tendremos después de morir, no la tendremos después de que Jesús venga y nos arrebate, no. La Escritura dice en Marcos que el que cree y se bautiza es salvo, mas el que no cree, pues está condenado, ¿verdad? No, lo que quiere decir, y habla siempre en tiempo presente el autor sagrado, es que vivimos en tiempo presente la vida eterna. No seremos salvos, sino que ya lo somos y aprendemos a disfrutar de esa salvación en esta tierra, en esta vida. La vida eterna no significa una existencia sin fin, sino una calidad de vida que solo reciben aquellos que tenemos fe en Jesús. Esa vida que se posee ahora en el presente y en la cual podemos confiar plenamente. Lo primero que yo quiero que tú tengas en cuenta como una gran seguridad que debemos tener y que me la proporciona o nos la proporciona la Sagrada Escritura es que tenemos vida eterna en Él. Para que sepáis, dice aquí, para que sepáis, para que conozca, para que tenga la certeza, la seguridad de que tiene vida eterna. Hay seguridades en la vida. Usted tiene seguridad de dónde va a dormir, seguridad de lo que va a comer. Son seguridades, pero relativas, pero son seguridades. Pero hay una seguridad que hay que tener que enmarcar, que resaltar, y es la certeza de saber que mi vida eterna está en manos de Dios y que es una seguridad para mí. Lo segundo, la segunda gran seguridad, la primera es sabemos que tenemos vida eterna, la segunda es sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. De los versículos 14 al 17 se nos habla de que esta es la confianza que tenemos en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Orar es estar de acuerdo a la voluntad de Dios. La fe inmadura intenta manipular a Dios. Busca caminos cortos
y fórmulas que garanticen una respuesta inmediata a cualquier petición expuesta. Debemos considerar la oración como una arma no debemos considerar la oración como una arma para obligar a Dios a actuar en favor nuestro. Eso atentaría contra la soberanía de Dios. La oración es el medio que tenemos para comunicarnos con Dios y rogar expresando nuestras necesidades, y Él, conforme a su voluntad y a su soberanía, obrará de acuerdo a cada necesidad o solicitud que nosotros hagamos por medio de la oración. La oración verdadera se funda en buscar y ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios. Nosotros debemos pedir de conformidad a la voluntad del Señor, ¿verdad? Como dice el versículo 14. Luego debemos descansar en fe, confiado en que Dios nos oye y que lo que pedimos ya es nuestro. Así que aquí podremos aplicar algunas lecciones sobre la oración. Para orar con autoridad y recibir respuesta a nuestras oraciones, debemos asegurarnos de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Segundo, creer que Dios escucha nuestra oración y ya ha empezado a responder inmediatamente. Tercero, hay que orar con tenacidad, hay que orar con paciencia hasta que se cumpla la voluntad de Dios. Si Dios quiere intervenir favorablemente en nuestras vidas a través de esa oración, lo hará. Pero mientras eso suceda, hay que orar con tenacidad y con paciencia hasta que se cumpla o hasta que venga la respuesta de Dios. Así que sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. Hay que orar, también nos enseña aquí que hay que orar por el hermano, hay que orar por el que pasa por dificultades, hay que orar por el que cae, hay que orar por el que está pasando por tormentas y crisis en este tiempo. Debemos orar porque sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. Esa es la segunda seguridad. La tercera es, sabemos que Dios nos protege. Sabemos que Dios nos protege. Versículos 18 y 19 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, versículo 19, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa aquí? Que no practica el pecado. Sabemos que Dios nos protege, pero vamos a resaltar aquí, no practica el pecado. En los versículos anteriores, en los capítulos anteriores, Juan nos enseña que cualquiera cuya vida se caracteriza por rechazar el pecado, por no rechazar el pecado, no pertenece a la familia de Dios. Él dice que el que practica el pecado, 1 de Juan 3:10, el que practica el pecado es del diablo. Dice Juan ahí. La razón de que un cristiano no persista en el pecado es que ha nacido de Dios y el Señor mismo le guarda. O como pudiera traducirse mejor, Él, Jesús, guarda al que ha nacido de Dios, al creyente, de la implacable tentación y de las acechanzas del maligno. La naturaleza de Cristo está en nuestra vida, Él está en nuestra vida y Él nos fortalece y Él nos ayuda y Él nos da la salida para evitar el pecado. Estamos inclinados al pecado. La naturaleza caída en nosotros nos incita al pecado y muchas veces sucumbimos ante el deseo de nuestra naturaleza, ante los apetitos de la carne. Pero yo puedo hoy entender a través de la palabra de Dios que tenemos la seguridad de que Él nos protege, y si Cristo está en mi vida y si tengo una debida relación con Él de dependencia, de amor, de afecto y de fidelidad, me voy a guardar y voy a rechazar las constantes incitaciones del pecado de parte del diablo que estimulan la tentación que está dentro de mí, o la concupiscencia que está dentro de mí dando lugar a la tentación. Aquí Juan nos ha dado pruebas por medio de las cuales los creyentes pueden saber que son de Dios y se distingue de aquellos que pertenecen al maligno. Porque sabemos que Satanás ejerce dominio sobre el mundo como su señor.